El día de hoy veremos la manera de filtrar datos en un cuadro de lista o listbox. Siempre que tenemos una base de datos amplia y queremos manipularla por medio de formularios o diseñar una aplicación en Visual Basic, va a ser necesario realizar un módulo de consulta. Para este caso es que nos va a servir un listbox y una buena macro o un buen procedimiento en Visual Basic que nos permita filtrar de manera rápida y óptima los datos. Por ejemplo, en este caso, tenemos un buscador que me va a permitir bien sea buscar por número de pedido, por nombre del cliente o por nombre del producto. Veamos cómo funciona. Basta con seleccionar el criterio por el cual voy a filtrar. Ahora pararnos en el cuadro de búsqueda o criterio y vamos a escribir la palabra clave por la cual queremos buscar. Independientemente de que esté en mayúsculas o minúsculas en mi base de datos, de esta manera que les enseñaré, van a poder realizar la búsqueda. Yo solo escribí aquí tecla y tengo por nombre de producto, vamos a dar enter o clic en este botón y aquí podemos ver que automáticamente me ha filtrado todos los datos que corresponden a este criterio. Si yo quiero ser un poco más específico y ahora yo voy a escribir la palabra combo y doy de nuevo enter, automáticamente me filtra todos los registros que coincidan con este criterio de búsqueda. Por otro lado, este formulario puede estar en el módulo de panel de control de la aplicación que diseñemos, no tiene que lanzarse directamente en la hoja en la que está mi base de datos. Eso es algo importante y como se dan cuenta, filtra de manera rápida. Ahora, si yo quiero filtrar por nombre cliente, cliqueo nombre cliente y ahora digamos yo escribo acá el número 3 y le doy enter. Automáticamente me filtra los registros que coinciden con el cliente número 3 o nombre 3. Si yo acá coloco 2 y le doy enter, automáticamente me filtra los de cliente 2. De igual forma, si escribo el 1. Ahora, por número de pedido, vamos a cliquear número de pedido y ahora vamos a poner un número, por ejemplo, el 8. Automáticamente me filtra los pedidos que coinciden con el número 8. Vemos que tenemos el pedido 8, el pedido 18 y el pedido 28. De igual forma, yo puedo ser específico en lo que quiero buscar. Si yo escribo acá el número 28, pues me va a mostrar solo el registro del número 28. Si yo quiero quitar el filtro o restaurar mi base de datos, le doy acá y automáticamente todos mis registros se vuelven a mostrar. Este método de filtrar datos nos puede servir para modificar, actualizar o eliminar datos o registros pedidos en este caso de nuestra base de datos. Claro está que tendríamos que hacer unos pequeños ajustes, agregar un par de controles, pero de aquí parte la base para poder buscar los datos y saber cuál es el registro que vamos a manipular posteriormente de haberlo dado de alta. Pero ahora vamos a lo interesante, ¿cómo llegamos a esto? Vamos a ir al entorno de Visual Basic, vamos a dar salir acá. Ahora oprimimos la combinación de teclas al F11 en nuestro teclado. Esto nos llevará al entorno de Visual Basic, en donde tenemos el formulario que hemos diseñado para el tema. Es el mismo formulario que tratamos en el video anterior. Si no lo han visto, los invito a verlo. Acá arriba encontrarán la tarjeta que los dirigirá a ver este video para que puedan seguir el hilo de esta capacitación. Ahora, estando en el formulario, vamos a dar clic acá en el botón filtro. Al dar clic acá, podemos ver todo el código que tenemos de este formulario. Acá tenemos inclusive el código que hoy no voy a explicar, porque se lo expliqué en el video anterior, que es el de restaurar filtro o el de cargar la tabla completa a mi listbox. Hoy nos vamos a centrar en este procedimiento y en este procedimiento, que son los que nos van a ayudar para el tema del filtro. El primer procedimiento es el que está alojado en el evento clic del botón filtro. Aquí tenemos algo muy sencillo, algo que tenemos que tener en cuenta desde un principio es esta variable nColumna. Esta variable está declarada a nivel módulo por acá arriba. Si vamos acá arriba, acá la tenemos, dice declaramos una variable a nivel módulo. Esta se usará para alojar el número de la columna a filtrar.
Nuestra tabla o base de datos tiene una serie de columnas. Así que en esta variable vamos a alojar el número de columna por la cual queremos filtrar nuestra base de datos. Es súper importante esta variable. Ya sabiendo esto, entonces aquí vemos que nuestro código se centra en una instrucción if then else, en donde nosotros lo que hacemos es validar primeramente si el txt clave, que es el cuadro de control, el cuadro de texto, en donde colocamos el criterio por el cual queremos filtrar, validamos si está vacío. Si está vacío, se va a lanzar un mensaje que va a decir el criterio o palabra clave es obligatorio. Va a ser un mensaje de tipo bb-critical o alto y va a tener un título que será igual a lo que esté alojado en mi constante o variable llamada título, que ahí le tengo únicamente el texto Hans Programming. Y terminamos el procedimiento si es que esta condición se cumple. Por otro lado, le decimos que si esta condición no se cumple, entonces analicemos esta segunda condición, que sería si OP pedido es igual a true, o sea, ¿a qué se está refiriendo OP pedido? Vamos a ir acá al formulario y aquí tenemos tres botones de opción. Uno que es nombre de producto, nombre cliente y número de pedido. A estos me estoy refiriendo en el procedimiento. O sea, uno se llama OP pedido, que sería la opción número de pedido. El otro se va a llamar OP cliente, que sería la opción por el nombre del cliente. Y el otro se va a llamar OP producto, que sería la opción del nombre del producto. Entonces, si se cumple o si está marcado el check en número de pedido o OP pedido, entonces mi variable n columna va a ser igual a 1. O sea, sería filtrar por la columna número 1 de mi base de datos. Y llamaríamos con la palabra cal a la función filtro, que es la función que tenemos acá abajo y ya pasamos a explicarla. Si esto no se cumple, entonces saltaría a analizar si está marcado el check de OP cliente. Y en este caso mi variable n columna sería igual a 4 y de igual forma pasaríamos a llamar a la función filtro. Si todo esto no se cumple, entonces analizamos por último si la opción producto está marcada. Si está marcada, entonces mi variable n columna va a ser igual a 6 y llamamos de igual forma a la función filtro. Como vemos acá, utilizamos una misma función para filtrar independientemente por la columna que nosotros elijamos en el check. O sea, una misma función nos va a permitir filtrar por cualquiera de las columnas. Puede que en este caso tengamos 3 para el ejemplo, pero yo podría tener 4, 5, 6 columnas, las que se me antojen. Entonces, ahora vamos a pasar a ver en qué se basa o cuál es la estructura de mi función filtro. Para esta función empezamos declarando un par de variables. Una variable que va a ser la variable TP de tipo listObjects, que aquí es donde vamos a alojar el nombre de la tabla en donde tenemos nuestra base de datos. Tenemos otra variable llamada criterio de tipo string. Tenemos otra variable llamada RNG de tipo range o rango. Y tenemos otra variable llamada flista de tipo double. Enseguida aquí tenemos una línea de código donde decimos on error resume nets, que lo que quiere decir es que si se presenta algún error en el código, entonces saltemos el error y continuemos ejecutando el código, que no detenga el código. Ya les explico el por qué lo hacemos de esta manera. Ahora asignamos valor a la variable TP. La igualamos a la tabla tpedidos de la hoja hpedidos. O sea, hacemos referencia al nombre interno de mi hoja en donde está la tabla tpedidos. O sea, aquí tenemos que se llama hpedidos. O sea, decimos hpedidos.listObjects. Dentro de paréntesis y dentro de comillas colocamos el nombre de la tabla que le tenemos a esa base de datos. O sea, vamos a verlo cómo funciona. Vamos a dar clic en este botón y aquí si me paro en cualquier lugar de la tabla y voy acá a diseño de tabla y voy acá a la izquierda, nombre de la tabla, aquí vemos que se llama tpedidos. De esta forma estamos diciendo, esta variable tp va a hacer referencia a esta tabla específicamente.
Ahora asignamos el criterio para el filtro. Le decimos que mi variable criterio va a ser igual a lo que esté alojado en mi TXT clave, que es el TXT que tenemos en nuestro formulario. Pero vale aclarar que aquí antes del TXT clave estamos colocando dentro de comillas un asterisco y al final de igual manera. O sea, le decimos que va a ser asterisco concatenado con lo que esté en TXT clave y concatenado con otro asterisco. Esto lo usamos como comodín para poder filtrar por coincidencia, más no por una palabra exacta. Si no le colocáramos los asteriscos, nos tocaría escribir la palabra completa que está alojada en la columna para que nos coincida el filtro. Para eso usamos los comodines, que en este caso son los asteriscos, para que únicamente con escribir una letra me filtre todo lo que coincida con esa letra, independientemente de en donde esté esa letra en el texto que vamos a filtrar. Ahora aplicamos un filtro a la tabla pedidos de la hoja H pedidos. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos que TP, que ya sabemos que es la tabla pedidos de mi hoja H pedidos. Le decimos tp.range.autofilter, o sea, aplicar un filtro. Ahora aquí en field, en el argumento field, que es la columna, le decimos que va a ser igual a lo que tengamos en mi variable n columna, o sea, columna 1, columna 4, columna 5, columna 6, dependiendo nuestra opción que escojamos. Coma para separar el argumento y ahora en el argumento criterial 1, que sería el criterio por el cual vamos a filtrar nuestra tabla, le decimos que va a ser igual a lo que esté alojado en mi variable criterio, o sea, a lo que esté alojado en mi TXT clave. Enseguida con esta línea lo que hacemos es limpiar el contenido de mi listbox o de mi cuadro de lista. Lo hacemos haciendo referencia a su propiedad row source y la igualamos a vacío. Continuamos y decimos que vamos a llenar el listbox con los valores filtrados. Con el bucle for each recorremos las filas visibles, o sea, el rango que está filtrado y únicamente nos vamos a fijar en las celdas que quedaron visibles después de aplicar el filtro. Con un bucle for each le decimos que for each RNG, o sea, mi variable de rango, int, o sea, o hasta TP, mi tabla pedidos, punto, databodyrange.column1. Quiere decir que nuestro recorrido va a ser en la columna 1 y ahora punto special cells, XL cells type visible. Quiere decir que nos vamos a fijar solo o vamos a recorrer el contenido de mi tabla de la columna 1, pero únicamente las celdas o filas visibles. Enseguida, como esta línea puede arrojar un error, que ya se los mostraré en tiempo de ejecución, que el error sería que el criterio del cual colocamos en nuestro espacio TXT clave, pues no encuentre nada. Si no encuentra nada, este código arrojaría un error. Por ende, aquí es en donde hacemos uso del manejador de errores. Como le decimos al código con esta línea que si se presenta un error que por favor continúe, que no detenga el código, entonces acá con esta línea lo que hacemos es analizar si se presenta el error 1004. Si esto es así, entonces mostrar un mensaje que diga no hay resultados para el filtro, que va a ser un mensaje de tipo bbcritical, que va a tener un título alojado en mi variable título, y aquí ponemos dos puntos para continuar dentro de la misma línea, así como hicimos acá, y le decimos que tp.autofilter.showAllData. Quiere decir que vamos a quitar el filtro que tenemos aplicado en mi tabla y terminamos el procedimiento. Si este error no se presenta, entonces acá el código se va a saltar esta línea. O sea, quiere decir que si sí hay coincidencias, pasaría a esta línea, en donde le dice lstpedidos.addItem rng.value. Esto quiere decir que vamos a agregar un nuevo ítem al listbox, que ese ítem, su primer carácter en la primera columna del listbox, va a ser lo que esté alojado en la primera columna de mi rango visible después del filtro.
Ahora le vamos a asignar valor a la variable flista, en donde le decimos que va a ser igual a lstpedidos.leadsCount menos 1. Con esta variable hallamos la última fila o registro del leadsbots para poder seguir agregando las columnas correspondientes a mi tabla. Ahora aquí vamos a usar un bucle for en donde le decimos que for i va a ser igual a 2 hasta tp.listcolumns.count. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a iniciar un bucle que recorrerá las columnas de la tabla TP desde la segunda columna hasta la última columna. Por eso aquí le decimos que i va a ser igual a 2 porque solo queremos recorrer desde la segunda hasta la última columna de mi tabla. Dentro de ese bucle lo que vamos a hacer es llenar nuestro leadsbots con el contenido del resto de columnas de mi tabla. O sea, acá con esta línea nosotros ya agregamos la primera columna al leadsbots. Con estas vamos a agregar las siguientes columnas que contenga mi tabla. Ahora aquí ya no hacemos referencia a add item, sino vamos a decir que lstpedidos.leads. Dentro de paréntesis colocamos el índice de la fila en donde vamos a insertar el dato en mi leadsbots. Le decimos que va a ser la fila flista, que ya la tenemos acá, que es el conteo de los registros o de la lista de mi leadsbots menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque el leadsbots, tanto en filas como en columnas, siempre va a empezar en índice 0. Por eso le restamos una unidad acá cuando hallamos el valor de flista, coma, y ahora nos va a pedir la columna del leadsbots. Le decimos que la columna va a ser igual a i, que i en este caso empezaría en 2 menos 1. Le decimos que este espacio o esta columna de mi leadsbots va a ser igual a lo que esté alojado en mi variable rng.cells1, i.value. O sea, esto hace referencia al valor de la celda en la fila actual rng y la columna actual. Y como es un bucle, entonces empezaría agregando una columna y luego la otra columna. Termina nuestro for acá y ahora continuaría con nuestro for each, que sería rng, hasta llegar al final de mis datos filtrados. Por último, limpiamos el filtro de mi tabla diciéndole tp.autofilter.showAllData y enseguida lo que hacemos es en nuestra etiqueta le decimos que lbregistros.caption va a ser igual a lstpedidos.leadsCount concatenado con la palabra registros, sin olvidarnos que nuestra variable tp es de tipo objeto. Y para no dejar esa memoria ocupada y va a liberar memoria, pues lo que decimos es que set tp va a ser igual a nothing y termina nuestra instrucción. Ahora vamos a verlo en tiempo de ejecución. Para el primer ejemplo vamos a comentar aquí la línea onError resume_nets para que podamos ver el error que se va a presentar acá y que va a detener el código. Hemos dividido pantalla, ahora vamos a dar un clic en este botón. Aquí vemos el formulario. Hemos puesto un punto de interrupción acá en el código y vamos a colocar otro punto de interrupción acá. Ahora vamos a dar un clic acá en este botón filtrar. Al dar clic en ese botón filtrar, el código automáticamente se detiene acá debido a que hemos colocado un punto de interrupción. Vamos a oprimir F8. Aquí como analiza y el TXT está vacío, pues se cumple esta condición y va a lanzar el mensaje, en donde no me va a dejar continuar si yo no coloco un texto o un número en ese cuadro de texto. Porque si no, pues ¿para qué voy a aplicar un filtro? Le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí como vimos, se detuvo el código. Ahora vamos a colocar aquí un valor. Vamos a seleccionar aquí número de pedido y vamos a escribir el número 9. Ahora vamos a dar clic en el botón filtrar. Acá vemos que se detiene el código. Damos F8, como esta primera condición no se cumple, salta acá y valida si la opción pedido está marcada. Como si es así, entonces asigna valor a mi variable n columna, la iguala a 1 y ahora va a llamar la función filtro. Salta a la función filtro. Ahora aquí va a asignar valor a mi variable tp. Si pasamos por arriba de ella ya vemos acá que dice tp pedidos.
Ahora asigna valor a mi variable criterio, ya me dice que mi criterio es igual a 9, que es lo mismo que está en mi txt. Ahora va a saltar acá y va a filtrar la tabla. Acá vemos que ya filtró la tabla, solo muestra dos registros que coinciden con esta búsqueda. Enseguida esta línea de código va a limpiar el listbox. Acá vemos que lo acaba de limpiar y ahora se va a ejecutar el código que va a agregar los datos filtrados al listbox. Aquí damos F8, como vemos, como este error no se presentó, pues no pasa nada. Ahora aquí en esta línea lo que hizo fue agregar el primer ítem en la primera fila del listbox, como lo podemos ver ahí, que me dice que es el pedido 9. Se detiene porque tenemos un punto de interrupción, pero ya también halló el valor de la variable flista y la igualó a 0. Vamos a dar F8, aquí salta acá y va a empezar a agregar los ítems. Acá agrega la fecha, si damos F8 ahora va a agregar el ID de cliente, ahora va a agregar nombre cliente, código producto, nombre del producto, precio unitario, las unidades y el total. Y asimismo, si quito ahora el punto de interrupción y le doy F5 para que termine con el código, pero lo vamos a detener acá, entonces vemos que agregó todos los datos, se detuvo acá y ahora va a quitar el filtro de mi tabla. Si nos fijamos acá, entonces si le damos F8, quitó el filtro de la tabla y ahora va a asignar acá en mi etiqueta el número de registros encontrados. Si damos F8, aquí vemos que se puso 2 registros. Y por último, entonces setea mi variable TP. Y como vemos, termina el procedimiento. Y de esta manera funciona. Ahora veamos la posibilidad de que se presente el error. ¿Qué pasa si yo ahora acá vuelvo y escribo un número de pedido que no se va a encontrar, que yo sé que no se va a encontrar? Y damos de nuevo acá. Entonces acá analiza primero cuál es la columna o el check seleccionado. Vamos a dar F5 y aquí vemos que se ha presentado el error 1004 en tiempo de ejecución. Dice, no se encuentran celdas. Vamos a darle depurar. ¿Por qué se presenta el error no se encuentran celdas? Pues debido a que acá este ciclo for each se va a recorrer únicamente en las celdas visibles después del filtro, pues como no hay celdas visibles, no hay coincidencias con este filtro, pues no hay ninguna visible. Se aplicó un filtro, pero no hay resultados para ese filtro. Debido a eso se presenta el error 1004. Pero como acá comentamos la línea on error resume-nets, pues el código se detiene. Y la idea no es que nuestra aplicación se detenga. La idea es que mi aplicación continúe, pero me muestre un mensaje o le muestre un mensaje al usuario que le diga qué es lo que está pasando. Vamos a dar de nuevo F5 y le vamos a dar finalizar. Pero ahora vamos a ir acá al código y vamos a quitar el comentado de esta línea y veremos qué es lo que pasa. Vamos a quitar acá el filtro de mi tabla, porque cuando se detiene el código, pues mi tabla queda filtrada. Pero como ya hemos depurado ese error, entonces vamos a ver cómo sería la cosa sin que se detenga el código. Vamos a poner un punto de interrupción justo aquí. Y ahora vamos a lanzar el listbox. Vamos a colocar acá un criterio que sabemos nosotros que no va a estar en ninguna de las columnas y le vamos a dar clic en el botón filtro. Al darle clic, entonces analiza qué columna he seleccionado. Como he seleccionado nombre del producto, acá llega a donde dice OP producto es igual a true, analiza si está marcado y como sí, entonces asigna el valor a n columnas, el número 6 y lanza mi función filtro. Acá vemos que pasa el on error, como ya no está comentado, entonces sí lo va a leer, vamos a dar F8 varias veces, aquí vemos que se ejecuta el código, aplica el filtro, pero no hay coincidencias, limpia el listbox y aquí llega al bucle for each, que es en donde se va a presentar el error. Le vamos a dar F8. Se presentó un error, pero no detiene el código, pero ingresa acá a esta línea a analizar si este error se presenta, si es el error 1004. Damos F8, como si se presenta, entonces aquí automáticamente ingresa al código a lanzar el mensaje. Lanza el mensaje en donde me dice, no hay resultados para este filtro.
Le damos aceptar. Aquí automáticamente al darle a aceptar, entonces va a quitar el filtro de la tabla. Aquí quita el filtro de la tabla y ahora va a terminar el procedimiento, o sea, termina el código hasta ahí y listo. O sea, me dice no hay resultados y me muestra el listbox vacío. Entonces, como vimos, pues este código es bastante útil, funciona de una forma rápida. Acá yo escribo, digamos, en el pedido el número 9, doy enter, filtra automáticamente los datos. Si ahora escribo en cliente y escribo el número 3 y doy enter, automáticamente me filtra los datos, no tarda prácticamente nada. Ahora en nombre de producto yo escribo la palabra combo y doy enter, me filtra los datos súper rápido. Depurando, pues vemos que es lento porque vamos viendo paso a paso el código, pero cuando lo vemos sin puntos de interrupción, en realidad es un parpadeo el que demora un código como este en filtrar una gran cantidad de datos. Ahora, este botón lo único que hace es restaurar el formulario a cargar toda la tabla o que cargue todo el contenido. Es lo único que hace, que fue lo que expliqué en el video anterior. Le asigné la macro que expliqué en el video anterior. No hace nada más. Este botón lo que hace es cerrar el formulario. Entonces no hay mucho que explicar en realidad. Así que si este video te ha gustado, te invito a ver el siguiente, porque en el siguiente veremos temas como dar de alta información por medio de un Listbox, modificar o eliminar datos desde un Listbox, y muchos otros temas que vamos a ir viendo acerca de este control, ya que este control es muy usado en el desarrollo de aplicaciones de hoja de cálculo. Muchas gracias y hasta el próximo video.